Buenas noches. Doctora, sí, doctora, buenas noches. Empiece, doctora. ¿Me escucha? Bueno, continuando con las actividades académicas, el día de hoy vamos a tratar el tema de blefaritis a cargo del doctor Pedro Minami, la doctora Katia Rolando y mi persona, ¿no? Bueno, la blefaritis va a ser una afección oftalmológica caracterizada por la inflamación del margen palpebral. Puede ser del tipo anterior, del tipo posterior o del tipo mixta. La forma posterior va a ser la más frecuente y dentro de esta la disfunción de las glándulas de Meibomiu. En estimaciones de prevalencia realizados se observa que esta blefaritis va a afectar en un 40 o un 50% de la población. Se va a manifestar en todos los grupos étnicos y va a aumentar conforme avanza la edad, con una media a los 50 años. Como les decía, la blefaritis posterior va a ser la más frecuente y dentro de esta la disfunción de las glándulas de Meibomiu. Entonces va a ser muy importante conocer o recordar la anatomía, la histología y la fisiología de las glándulas de Meibomiu antes de hablar en sí de la disfunción. Entonces tenemos que las glándulas de Meibomiu van a ser glándulas sebáceas que van a estar ubicadas en los párpados. Y a diferencia de las glándulas de la piel, estas no van a estar asociadas con pelos. Fueron descritas en 1966 por el médico y anatomista alemán Heinrich Meiboom, del que adquiere el nombre, ¿verdad? En su libro De Basis Palpebrarum Nobis Epistola. En cuanto a la embriología, tenemos que las glándulas de Meibomiu se van a desarrollar del tercer al séptimo mes de gestación. Va a ser muy similar al desarrollo del folículo piloso, ya que ambos van a formarse a partir de la lámina ectodérmica. La producción de los lípidos va a estar seguida por la aparición de gránulos de queratoialina. Estas van a ser necesarias, o sea, los gránulos de queratoialina son necesarias para la queratinización, ¿no? En las células epiteliales luminales. En cuanto a la anatomía, acá tenemos una imagen del borde palpebral. Sabemos que en el borde inferior del párpado hay 50 pestañas aproximadamente y en el borde superior 100 pestañas. También en esta imagen podemos observar el músculo orbicular y el músculo de Riolano. Este músculo de Riolano va a formar la línea gris. Esta línea es la que va a dividir al borde palpebral en una lamela anterior y en una lamela posterior. En la lamela posterior es donde vamos a observar el tarso y dentro del tarso se van a encontrar las glándulas de Meibomiu. En esta imagen también podemos observar los orificios de las glándulas de Meibomiu y la transición mucocutánea, que es conocida más comúnmente como la línea de Marx. Continuando con la anatomía, tenemos que en el párpado superior hay aproximadamente, como se ve en la imagen, de 30 a 40 glándulas, en contraste con el párpado inferior, que solamente hay 20 aproximadamente. Son más largas en el párpado superior, midiendo 5.5 milímetros aproximadamente y en el inferior 2 milímetros. El volumen total en el superior es de 26 microlitros y en el inferior 13 microlitros. Entonces vemos que en el párpado superior los valores son aproximadamente el doble. Entonces la capacidad secretora también sería aproximadamente el doble. En cuanto a la histología, en esta imagen vamos a poner ya. En esta imagen podemos observar la morfología de una glándula de Meibomiu normal. Aquí tenemos los acinos, los ductos de conexión, un ducto central y finalmente un ducto excretor que termina en un orificio en el margen palpebral. El Meibomiu se va a sintetizar dentro del acino y va a migrar así como se observa con estas flechas amarillas. Todo el sistema, bueno, aquí también podemos observar otra imagen de las glándulas de Meibomiu y vemos en rosado que todo el sistema ductal interno va a estar formado por un epitelio escamoso estratificado, pero con signos de queratinización incipiente. Solamente la queratinización completa se observa fisiológicamente en la parte terminal de este conducto.
Aquí, en esta imagen histológica, podemos observar la estructura del sistema acinar y también de un ducto, en una glándula meibomiana normal. Podemos observar que este de aquí es el acino y que están llenos de células secretoras que son los meibocitos, y alrededor, o sea, van a estar rodeados por una membrana basal. También alrededor hay capilares y nervios. Entonces, estos meibocitos desde la periferia se van a empezar a diferenciar y van a comenzar a producir y acumular lípidos, como se observa aquí, ¿no? Desde la periferia hasta el centro, vemos cómo los meibocitos se llenan con gotas lipídicas. En esta imagen histológica también podemos ver la transición del acino al conducto, ¿no? El epitelio de las capas basales se va a reemplazar por un epitelio escamoso multicapa que se encuentra en el conducto característicamente, ¿no? En el conducto también observamos los gránulos de queratoyalina, que son los que van a representar una etapa incipiente de queratinización. Y en esta imagen, en la tercera imagen, podemos observar los numerosos acinos que al final van a estar dispuestos alrededor de un conducto central. En cuanto a la fisiología, bueno, aquí vemos una imagen esquemática de la película lagrimal y vemos que esta película es trilaminar, ¿no? Está formada por una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucinosa. Las glándulas de meibomio van a encargarse de contribuir a la formación de la capa lipídica, que es la capa más externa de la película lagrimal. Él es la que va a tener el contacto con el ambiente y también con los párpados. Este también es otro gráfico esquemático donde detalla mucho mejor las capas de los lípidos, ¿no?, que forman la membrana lipídica. En esta capa lipídica vamos a tener que hay lípidos apolares, lípidos polares y proteínas intercaladas. Entonces, ¿cuál es la importancia de los lípidos polares? La importancia va a ser que estos lípidos polares van a unir estos lípidos apolares con la capa acuosa de la película lagrimal. Entonces, esto va a permitir que haya una estabilidad en esta película. Las funciones de la capa lipídica van a ser que va a retrasar la evaporación de la capa acuosa, ya que sin esta capa la lágrima se evaporaría 10 a 20 veces más rápido. También va a lubricar los párpados, ya que es la capa más externa de la película lagrimal. También tiene propiedades ópticas, como ya que tiene un índice de refracción. Estabiliza la película lagrimal, aumentando la tensión superficial, y al ser también la capa más externa, evita la contaminación de la superficie ocular. Lo que produce la glándula de meibomio es el meibum. El meibum es un producto secretor oleoso que va a estar formado sobre todo por lípidos, pero también tiene proteínas y ácidos nucleicos. Los lípidos que van a constituir el meibum son los lípidos neutros, como los esteres de cera, el colesterol libre, los triglicéridos, también ácidos grasos libres, fosfolípidos, esfingomielinas, ceramidas, y cabe destacar que el ácido graso más abundante va a ser el ácido oleico. Entonces nos preguntamos cómo es que se sintetizan estos lípidos. Bueno, sabemos normalmente que los lípidos se van a sintetizar en el citoplasma, ¿no? A partir de la glucosa. La glucosa va a entrar en la mitocondria y se va a transformar en un acetil-CoA mitocondrial. Este acetil-CoA mitocondrial le va a donar carbonos al citrato y este citrato se va a ir al citoplasma atravesando la membrana mitocondrial y va a formar el acetilcoenzima A citoplasmático, que es el que finalmente va a formar los ácidos grasos. Pero, ¿será así que se forman los lípidos en la glándula de meibomio? Bueno, lo que pasa es que la respuesta es no, porque lo que pasa es que esta glándula de meibomio es una glándula especial, es muy diferente a
glándula sebácea del cuerpo y por lo tanto no se ha determinado aún los mecanismos por los cuales se sintetizan los lípidos de la glándula de Meibomian. En teoría, se dice que podrían ser sintetizados por los acinos o podrían ser absorbidos a través del torrente sanguíneo o ambos mecanismos, ya que, bueno, los enigmas que existen son que si bien para la síntesis se necesita carbonos provenientes de la mitocondria, lo que se ha observado en las glándulas de Meibomio es que las mitocondrias disminuyen y se alejan de su fuente de oxígeno, porque las células acinales se siguen llenando de lípidos. Entonces, no se sabe de dónde obtienen las glándulas de Meibomio los carbonos para producir los lípidos. Y tampoco está determinada cómo es la difusión de oxígeno y de la glucosa, ni tampoco cómo influye la insulina, el glucagón y los andrógenos para el desarrollo de la síntesis de los lípidos. También habíamos dicho que la glándula de Meibomio, además de sintetizar lípidos, sintetizaba proteínas, pero tampoco se sabe el mecanismo de la síntesis de estos. En cuanto a cómo se secreta y se libera el meibomio, tenemos este gráfico, ¿no? Y esta diapositiva justamente nos va a servir para responder las dos preguntas del pretest. La primera pregunta decía qué tipo de secreción tiene la glándula de meibomio y la respuesta era que son glándulas holocrinas. Y la segunda pregunta era cuáles son los factores que contribuyen a la secreción de la glándula de meibomio. Y tenemos tres sobre todo, ¿no? El primero es que el incremento de presión generada por el meibom dentro del acino. El segundo es el factor muscular dado por el músculo orbicularis y el músculo de Riolano. Y el tercero es la inervación, ¿no? Ya sea simpático o parasimpática. Entonces, en la segunda pregunta, la respuesta era todas. Entonces, como les decía, esta glándula va a ser una glándula holocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que las células maduras se van a destruir para liberar su contenido. En esta imagen podemos observar cómo los meibocitos más externos, situados en la pared del acino, van a servir como progenitores, dando lugar a una nueva generación de células. Y esto ocurre aproximadamente cada 4 días. En este dibujo esquemático podemos ver los factores, ¿no?, que les expliqué o que les dije con respecto a la pregunta. Primero, tenemos que la secreción continua del meibum por el acino va a generar una presión que va a empujar el meibum, como se ven las flechas amarillas, hacia el sistema ductal. Luego, como segundo factor, tenemos el factor mecánico, que va a estar dado por el músculo orbicularis. Este músculo se va a encargar, como se ve en la imagen, de generar presión sobre el tarso y así sobre las glándulas de meibomio. Y también el músculo de Riolano va a ejercer una compresión en la parte terminal del sistema ductal, dando así la excreción del meibum. Además de estos, la flora bacteriana también tiene un papel importante en el ducto central, ya que también hay transformación enzimática final en el producto de la excreción gracias a la flora bacteriana. Como les había dicho, no solamente es el incremento de la presión del meibum y el factor mecánico, sino también la inervación. Tenemos que esta glándula de meibomio es la glándula más inervada de las células sebáceas, ya que está rodeada de una densa malla de fibras nerviosas sin mielina alrededor de los acinos y de los ductos. También tiene terminales procedentes del nervio trigémino y de las fibras y de los sistemas simpático y parasimpático. Entonces, conocemos que también la inervación de la glándula lagrimal es bastante similar. Entonces, ambos contribuirían a que haya una óptima película lagrimal. Bueno, el epitelio ductal normal va a tener, como les dije, gránulos de queratohialina que van a llevar que la glándula de meibomio tenga una queratinización incipiente.
Pero cuando hay factores de estrés físicos o químicos, esta glándula se hiperkeratiniza. Hay factores que van a regular a la glándula de meibomio. Por ejemplo, algunas estimulan el crecimiento y la producción de lípidos, como la hormona adrenocorticotrópica, los andrógenos, la insulina y los factores de crecimiento. Pero también hay factores que van a inhibir el crecimiento y la producción de los lípidos, como los estrógenos y los retinoides. Entonces tenemos que la glándula de meibomio va a tener estimulación hormonal. Va a haber algunos que van a promover la lipogénesis y unos que lo van a inhibir, ¿no? Dentro de los que van a promover la lipogénesis tenemos a los andrógenos, ya que la glándula de meibomio va a ser su órgano diana. Estos andrógenos van a promover la lipogénesis y van a suprimir la queratinización. Por ende, van a estimular a las glándulas de meibomio. Se ha reportado que el déficit de los andrógenos va a llevar a una disfunción de estas glándulas de meibomio con un consecuente ojo seco evaporativo, ¿no? Por el contrario, los estrógenos van a disminuir el tamaño, la actividad y la producción de los lípidos. Van a ser antagonistas de los andrógenos, ¿no? Porque van a disminuir la absorción de la testosterona en las glándulas sebáceas. Entonces los andrógenos, los estrógenos, al contrario de los andrógenos, van a inhibir a las glándulas de meibomio y van a producir ojo seco evaporativo. Otro de los efectos que tenemos, les había comentado que los retinoides también son importantes aquí, ya que estos retinoides van a disminuir el desarrollo y la producción de los lípidos y van a aumentar una queratinización y van a aumentar la atrofia de los acinos. Esto es importante porque tenemos que tener especial cuidado en los pacientes con acné, ya que sabemos que se tratan con isotretinoína. Entonces, se ha reportado que la isotretinoína produciría atrofia de acinos. Otros efectos también son de la epinefrina tópica, que se dice que aumentaría la queratinización y la dilatación de las glándulas de meibomio. Y también los factores de crecimiento, ¿no? Que aumentan el desarrollo y la producción de los lípidos. El envejecimiento también influye. A los 80 años, aproximadamente, las glándulas de meibomio se reducen a la mitad. Con los cambios hormonales por la edad, también se altera la composición de los lípidos. Y esto aumenta la viscosidad del meibomio. Y también con el envejecimiento va a haber una atrofia de las glándulas de meibomio, que va a ser muy diferente a la atrofia acinar que se ve en la distrofia de las glándulas, en la disfunción de las glándulas de meibomio. Bueno, esta diapositiva es importante para saber a qué temperatura los lípidos de meibomio pasan de la fase sólida a la fase líquida. La temperatura es de 28 a 32 grados. Y esto es importante porque en el manejo vemos que se utilizan compresas tibias, ¿no? Y más o menos a esta temperatura se debería colocar. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Como la blefaritis posterior por la disfunción de las glándulas de meibomio es la más prevalente, vamos a empezar hablando de esto. La fisiopatología de la disfunción de las glándulas de meibomio se inicia por una hiperqueratinización del epitelio ductal. Este aumento de la queratinización se puede dar por el aumento de la edad, por alteraciones hormonales o por efectos tóxicos de los medicamentos como la epinefrina o productos químicos. Esta hiperqueratinización va a llevar a que haya una obstrucción de la glándula de meibomio. Y esta obstrucción va a hacer que se dilaten los conductos y posteriormente va a haber una degeneración y una atrofia acinar. En esta diapositiva podemos ver la diferencia o comparar
la estructura de una glándula meibomiana normal versus una glándula obstruida. En la primera podemos ver una glándula normal. Vemos los acinos y los conductos de conexión. Esos conductos son típicamente estrechos y van a entrar al conducto central en forma oblicua. En cambio, en la segunda imagen podemos observar una glándula de meibomio patológica. Aquí vemos que los acinos son más pequeños y más redondeados y los conductos de conexión están más dilatados y entran al conducto en forma perpendicular. En esta imagen podemos ver la evolución desde una glándula de meibomio normal hasta una glándula de meibomio patológica. En la imagen A podemos ver que normalmente el meibum se transporta de los acinos libremente hacia el orificio excretor. Los acinos van a ser esféricos y la conexión va a ser estrecha, los conductos de conexión van a ser estrechos. Pero este orificio se puede obstruir. Se puede obstruir por dos mecanismos. Uno, que se hiperqueratinice, como vemos aquí, o que aumente la viscosidad del meibum. Si sucede una de esas dos cosas, produciría la obstrucción de esta glándula. Entonces, como se obstruye esta glándula y el meibum se sigue produciendo, conforme pasa el tiempo se va a producir una dilatación de los acinos y una dilatación de los ductos. Este aumento de la presión en los ductos también va a afectar a los acinos y los va a atrofiar y va a dar como resultado una hiposecreción secundaria. Y finalmente, hay una cornificación, ¿no? Hay una hiperqueratinización del epitelio glandular y de todo el epitelio ductal. Y incluso los meibocitos pueden ser reemplazados por un epitelio escamoso estratificado queratinizado. En esta imagen podemos ver casi todo el resumen de toda la fisiopatología de la disfunción de las glándulas de meibomio. Sabemos que la glándula se obstruye sobre todo, como les dije, por una hiperqueratinización del sistema ductal o bien por un incremento en la viscosidad del meibum. Esta hiperqueratinización se va a dar o va a estar influenciada por factores como la edad, el sexo, alteraciones hormonales, factores externos como los medicamentos, ya sea tópicos o sistémicos. Entonces todos esos factores van a llevar a la hiperqueratinización. Y también estos factores se dice que van a realizar como una inhibición fisiológica de la queratinización completa y van a diferenciar aberrantemente las células progenitoras. Y eso también llevaría a la hiperqueratinización. Por otro lado, el aumento de la viscosidad del meibum se da por cambios, ya sea cualitativa o cuantitativa de este. Y estos cambios del meibum también van a estar influenciados por los mismos factores que llevan a la hiperqueratinización. Entonces, la hiperqueratinización más el incremento de la viscosidad nos da la obstrucción del glándula de meibomio. Esta obstrucción nos va a llevar a una baja entrega del meibum en el borde lagrimal. Y esta obstrucción también, como ya expliqué en el gráfico anterior, nos va a llevar a una éstasis del meibum. Esta éstasis nos va a llevar a un aumento de la presión en el sistema ductal. Este incremento de presión va a hacer que los ductos se dilaten y van a llevar a una atrofia acinar finalmente, ¿no? Lo que va a hacer que haya una disminución en la secreción. Entonces, entre ambos mecanismos vamos a tener una deficiencia de la capa lipídica en la película lagrimal. Y esto nos va a llevar a que haya una inestabilidad de la película lagrimal, un aumento en la evaporación, hiperosmolaridad y alteraciones en la superficie ocular. Y estos son característicos del ojo seco evaporativo. Además, tenemos que esta éstasis de meibomio
Va a promover el crecimiento de bacterias en la superficie ocular y en las glándulas. Estas bacterias generalmente van a ser comensales preexistentes, como el Staphylococcus aureus, el Corynebacterium o el Propionibacterium acnes. Estas bacterias van a producir enzimas que van a degradar los lípidos. Estas enzimas van a ser las lipasas. Y estos van a llevar a que haya una producción de mediadores tóxicos y van a iniciar una cascada inflamatoria. El aumento de la presión también puede inducir a que haya una activación de las células epiteliales que va a reforzar la queratinización. Entonces, como vemos, hay varios círculos viciosos que se ven con las flechas rosadas que van a aumentar esta obstrucción ya preexistente. Y es ahí que es importante el tratamiento y el diagnóstico precoz. Una vez que ya hemos hablado de la blefaritis posterior, ahora vamos a hablar de la blefaritis anterior, someramente. Tenemos que la blefaritis anterior puede ser estafilocócica o seborreica. En cuanto a la blefaritis estafilocócica, va a estar dada por la colonización de estafilococos, ya sea estafilococcus aureus o estafilococcus negativos. Estos van a producir una infección directa de los párpados por las exotoxinas estafilocócicas que tienen y va a llevar a una respuesta alérgica. Y la blefaritis anterior seborreica va a ser la fisiopatología muy similar a la disfunción de las glándulas de Meibomian, ya que en estas se va a producir una éstasis o un sobrecrecimiento bacteriano, ya que el aceite seborreico va a ser diferente, va a tener una diferente composición a la del Meibomian normal. Entonces, aquí también debemos recordar que tenemos el Demodex. Este ácaro está implicado tanto en las blefaritis anteriores como en las blefaritis posteriores. Tenemos dos tipos de Demodex, el Demodex folliculorum y el Demodex brevis. El Demodex folliculorum lo encontramos con mayor frecuencia en la blefaritis anterior, ya que estos se van a ubicar en la base de las pestañas. Y el Demodex brevis lo encontramos en las blefaritis posteriores, ya que esas van a afectar las glándulas sebáceas. Como vemos en esta imagen, el Demodex folliculorum está infestando el folículo piloso. Y podemos observar que son varios, no es una infestación múltiple. Entonces, el Demodex folliculorum se ha encontrado aproximadamente en el 30% de los pacientes con blefaritis anterior, pero también se ha encontrado en pacientes asintomáticos, en similar porcentaje. Entonces nos hacemos la pregunta de qué es lo que hace que el Demodex sea patógeno en algunos pacientes y en otros solamente sea asintomático. Entonces la respuesta que se plantea es que lo que hace patógeno al Demodex es la superpoblación. Esta superpoblación produciría una hipersensibilidad y esta hipersensibilidad llevaría al cuadro clínico de la blefaritis. Este Demodex se ha observado casi en todos los pacientes mayores de 70 años. Y esto podría explicarse que en los pacientes de esta edad hay un aumento de pH de la piel, hay una disminución de la hidratación y una alteración de los ácidos grasos. Y todo esto llevaría a que haya un mejor ambiente para que los ácaros se proliferen. Este es el ciclo de vida del Demodex, importante para el tratamiento. Este ciclo del Demodex folliculorum dura de 14 a 18 días. Este ácaro va a ser un ácaro de 8 patas y se tiene que cada hembra va a poner 25 huevos por folículo. Este ácaro no va a tener una abertura excretoria. Todo lo que comen se va a ingurgitar en las pestañas. Y todo esto que ingurgitan es lo que forman los depósitos cilíndricos característicos del Demodex en el cuadro clínico.
Entonces, el mecanismo por el que el Demodex produce blefaritis va a ser el siguiente. Va a producir un bloqueo, como se ve acá, un bloqueo mecánico que va a obstruir, en el caso del brevis, las glándulas de meibomio, pero en el caso del folicular va a obstruir por distensión folicular el folículo, ¿no? Esto de acá va a llevar a que haya una hiperplasia reactiva de las células epiteliales con una consecuente hiperqueratinización. Y posteriormente va a haber reacciones de hipersensibilidad mediada por los linfocitos de CD4, los macrófagos y las células de Langerhans. Entonces, al producir esta obstrucción, como se ve en esta imagen, los ácaros se van a alimentar de los nutrientes del folículo. Y también esto explicaría por qué en los pacientes con Demodex hay alteraciones en las pestañas, ¿no? Como la madarosis. Se dice que los ácaros van a alimentarse de los nutrientes del folículo y esto va a producir una atrofia de los folículos pilosos, llevando a la caída de estos folículos. Además del factor mecánico obstructivo, tenemos que el Demodex va a servir como vehículo de otros microorganismos, ya que su tamaño es muy pequeño. Al servir como vehículo de otros microorganismos va a hacer que el borde palpebral se colonice por esos también. Entonces, de esta manera culmina mi presentación. A continuación, la autora Katia Rolando va a hablarnos acerca de el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de las blefaritis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosario Penafiel, por su excelente revisión y exposición. Entonces, a continuación tenemos a Gracias. la doctora Katia Rolando. Creo que después de la doctora Rolando va a haber otras preguntas, ¿no? Doctora. Eso. Mira. Bueno, entonces, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la patología de blefaritis, que realmente es el pan de cada día porque casi todos los pacientes que vemos tienen blefaritis. Y realmente me ha admirado haciendo esta exposición, haciendo la revisión bibliográfica, al encontrar una infinidad de métodos diagnósticos y también muchos tratamientos, de los cuales algunos de ellos les voy a hablar en esta exposición, así que presten atención. Ya habíamos visto la fisiología y fisiopatología de la blefaritis, que va a variar de acuerdo a su presentación anterior y posterior. Pero también hay una división que puede ser la blefaritis aguda, en la cual puede darse el proceso ulcerativo y no ulcerativo. En el caso de que sea ulcerativo, puede ser por una infección por herpes simple o varicela zoster, en la cual va a causar vesículas en la superficie palpebral y va a causar úlceras que se rompen, forman costras, pero al final no van a dejar cicatriz. Y estas tienen un periodo que dura aproximadamente 14 días. Y además se pueden asociar a patologías de adenopatías, ¿no? En el caso de las blefaritis agudas no ulcerosas, pueden estar relacionadas con reacciones alérgicas o hematopias o alergias estacionales. Hay que tener en cuenta que la piel acá se pone roja, edematosa, escamosa, como vemos en las imágenes, y es muy importante acá identificar el agente causal y eliminarlo de todas maneras. Esto se da por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 que va a afectar el párpado, ¿no? Tanto a nivel de toda la superficie palpebral y del canto. A veces puede tener una secreción exudativa, que es la forma aguda. También estas no ulcerativas pueden estar causadas por agentes tópicos, como pueden ser productos de belleza, fármacos, como en el caso de algunos antibióticos, como la neomicina, o como en el caso de la atropina. Ahora, hablando de la blefaritis crónica, se va a dividir en dos, en lo que es la blefaritis anterior y la blefaritis posterior.
La blefaritis anterior va a tener 3 subdivisiones, la estafilocócica, la seborreica y por la parasitaria, que es por el Demodex folliculorum longus, que este es el más grande, que mide aproximadamente 0.2 milímetros, milímetros, y es el más grande, es más o menos unas 20 veces más grande que el brevis, que se va a encontrar en la parte posterior. Ahora, en la parte, lo que es blefaritis estafilocócica anterior, va a estar dada por componentes de la pared celular del Staphylococcus, ¿no? Y va a estar siempre relacionada con lo que es la dermatitis atópica, a diferencia de la blefaritis seborreica, que va a estar casi en un 100% relacionada con la dermatitis seborreica. Entonces vamos a ir viendo la semiología de cada una de ellas, porque dijimos que el diagnóstico es básicamente clínico. Y en este caso de las blefaritis estafilocócicas vamos a ver escamas duras, costras en la base de las pestañas, como vemos en esta imagen, que van a formar unos collaretes. Estas pueden llegar a inflamar la parte de la superficie ocular, causando una conjuntivitis palpebral leve y una hiperemia conjuntival crónica. Los gérmenes se van a nutrir. Cuando hay más colesterol, van a reproducirse de manera exagerada y van a causar una sobrepoblación. Ahora, esta infección de la parte anterior se puede ir a lo que son las glándulas de Seyss y de Moll, que están en la parte anterior, y causar lo que es el orzuelo. También, si es que sigue esta inflamación, puede extenderse hasta la parte posterior, hasta las glándulas de meibomio y también inflamarlo. También cuando hay una gran cantidad de estos collaretes, esta blefaritis anterior, estafilocócica, puede ser causa de conjuntivitis crónicas recurrentes. Y a veces el paciente se le trata con gotas sus conjuntivitis crónicas con antibióticos, pero no mejoran porque no se está tratando la causa, que en sí es su blefaritis estafilocócica. Ahora, como les dije, los triglicéridos y los ésteres de colesterol que se van a encontrar en la piel van a nutrir estas bacterias. Y al nutrir estas bacterias también van a producir más cantidad de lipasas y esterasas. Estas lipasas y esterasas van a inflamar la superficie ocular, que son sustancias muy irritantes. Y en realidad, como explicó ya la doctora Peñafiel, esto es un círculo vicioso. Acá vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas que nos va a dar la blefaritis estafilocócica. Uno de ellos es la tilosis del borde palpebral. ¿Qué es la tilosis? La tilosis es el engrosamiento del párpado que se va a tornar grueso por esta inflamación crónica. La madarosis, que se va a dar también la pérdida de pestaña por inflamación de estos folículos pilosos. La tricriasis, que es la desviación de las pestañas por deformaciones del borde palpebral, que más que todo se dan en este tipo de blefaritis. La poliosis, que son alteración de la pigmentación de las pestañas por alteración de los folículos. Y todo esto puede dar esta inflamación crónica, esta fabricación de sustancias irritantes por las bacterias, nos va a dar una alteración de la película lagrimal, síndrome de ojo seco y queratoconjuntivitis. Vemos acá en las fotos la blefaritis estafilocócica. Vemos acá las escamas a nivel del borde palpebral. Y cómo llega a afectar la córnea, causando una inflamación crónica que va a dar estos infiltrados corneales periféricos. Ahora, en el caso de la blefaritis seborreica, vamos a ver en estas fotos esta grasa que va a causar unas escamas blancas, adherencias de pestañas. A diferencia de la estafilocócica, lo que vamos a hacer, estas escamas salen fácilmente. En cambio, en las estafilocócicas, cuando sacamos esas escamas, va a sangrar. En el caso de blefaritis posterior en sí hay muchos síntomas relacionados a ya lo mencionado, y estos son la quemazón, sensación de arenilla, fotofobia, enrojecimiento, márgenes gruesos, con muchas secreciones, costras en el borde palpebral, como vemos en la imagen, hiperkeratinización
y telangiectasias, como vemos en este párpado. Ya. Ahora, la otra causa que vimos de blefaritis anterior es la infestación por este parásito que es el Demodex. Demodex sabemos que significa en el griego carcomer, ya que se va a ir carcomiendo poco a poco el borde palpebral. También va a producir lo que es escamas a nivel del borde de donde nacen las pestañas. Estos viven dentro de los folículos. Como ya mencionó la autora Peñafiel, tienen un sistema digestivo muy rudimentario en la cual van a regurgitar lo que comen, que es contenido de células epiteliales, de sustancias sebáceas, y estos van a formar lo que es patognomónico, los cilindros. Ahora, para hacer el diagnóstico de esta infestación por Demodex se utiliza lo que es el índice de infestación, que es el número de ácaros entre el número de pestañas, que debe ser más a 0.5. En algunos artículos que he revisado sacan 10 pestañas aproximadamente y hacen el diagnóstico. Ahora en el INO nos dan el informe de más de la cantidad de ácaros, de parásitos que podemos encontrar a nivel de cada pestaña, ¿no? Y más de 5 ya generalmente ya damos el tratamiento. Tener en cuenta que estos Demodex, como vemos acá, no solamente viven en los párpados, sino viven en toda la piel y en todas las zonas que tienen más sustancias seborreicas. Por la zona nasal, de las mejillas, el mentón, el surco nasolabial, incluso el oído. Y en realidad son unos gérmenes cosmopolitas porque están a nivel mundial y es general, y uno nace sin Demodex, pero al momento de tener contacto con fómites o con besos, con abrazos, cualquier contacto con alguna prenda o con persona que tenga el Demodex ya va a contagiar a la otra persona. Y eso es importante saberlo. Son parte de la flora también, porque hay estudios que demuestran que pacientes sanos tienen cantidades de Demodex, pero no en una sobrepoblación. No están infestados, como se diría. Tener en cuenta en lo que es el diagnóstico, el Demodex folliculorum el anterior, el longus va a vivir de varios, ¿no? Acá vemos en esta pestaña, vemos que vamos a encontrar los diferentes estadios de lo que es el Demodex, y estos se van a alimentar de citoplasma del epitelio folicular. Aparte, estas regurgitaciones que hacen también van a formar collaretes. Y a veces se puede observar en la lámpara de hendidura un aumento de 40X, ¿no? A veces estimulando el folículo con una aguja muy delgada podemos hacer que migren hacia la parte externa. Estos, de todas maneras, siempre en alguna parte de su vida, siempre salen a la parte externa del folículo, generalmente cuando el paciente está descansando, en lo que son las diferentes partes de la piel donde se ubican. También se dice que este es un parásito oportunista porque en pacientes que tienen inmunodeficiencia, ya sea VIH u otras enfermedades que bajan las defensas, o pacientes que utilizan medicamentos inmunosupresores, van a tener una infestación por estos ácaros. También tener en cuenta, como ya vimos en la exposición, la edad es un factor predisponente a tener mayor cantidad de ácaros, porque va a haber una inmunosenescencia, tanto de forma hormonal, como de secreción sebácea, como del sistema inmune, que va a fomentar la demodecidosis, que es como se dice cuando hay una infestación. Ya, entonces el diagnóstico es, o se puede ver en la lámpara de hendidura a veces, o lo que hacemos es mandarlo al laboratorio para que se observe bajo microscopio óptico las pestañas y poder hacer sacar el índice, ¿no? Como vemos en este video, se va a ver una observación. Son arácnidos, tienen 8 patas. Vemos acá cómo mueve y lo podemos ver bien claro. Y acá también vemos a más parásitos que están moviéndose a nivel alrededor de la pestaña, ¿no? Acá vemos microfotografías electrónicas de estos parásitos.
Ya. Ahora, este estudio nos va a hablar acerca de la prevalencia de Demodex. Como les dije, lo tiene pacientes sanos y pacientes enfermos. En este caso consideran a los que tienen blefaritis. El grupo examinado tenía, es decir, los que tenían blefaritis, tenían el 62% de estos pacientes tenía Demodex. Y del grupo control, el 24% de los que no tenían blefaritis tenían Demodex. En estos pacientes, el signo más frecuente que manifestaban los síntomas era enrojecimiento ocular y picazón. Y también en este cuadro de este mismo estudio podemos ver que a mayor edad, mayor cantidad de Demodex encontrados, incluso mayores de 50 años, para tenerlo en cuenta. Acá vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de la blefaritis anterior, ahora hablaremos de la blefaritis posterior. La blefaritis posterior se divide en la disfunción de glándulas de Meibomian, en la cual, como ya vimos, hay una alteración de los ácidos grasos. Vemos acá en este video cómo se drena el Meibomian a través de las glándulas de forma espontánea y cómo se distribuyen de forma uniforme en la superficie ocular. Vemos cómo se estira acá. Con cada parpadeo, esta capa lipídica se va a ir formando. Cuando falta, vemos cómo se da el ojo seco evaporativo, cómo nuestra lágrima no dura, la película lagrimal no dura lo que debe. Cuando hay una obstrucción, cuando hay una blefaritis, cuando hay una queratinización de la superficie, no va a dejar drenar adecuadamente. Entonces, acá para mencionar que, como sabemos, y ya nos mencionó, y recordarles que el punto de función del Meibomian es de 20 grados hasta 32 grados, y que normalmente es líquido. Y la temperatura del párpado es 37 grados en su centro. Por lo tanto, el Meibomian debería estar de forma natural, de forma líquida y drenar espontáneamente. Con cada parpadeo, como les dije, se va formando la película lagrimal. Entonces, el depósito que nosotros damos de lípidos a partir de los párpados es 30 veces lo normal que debería tener esta capa lipídica, pero solo se queda lo necesario. Ahora, los síntomas y signos que se van a dar en esta blefaritis posterior son la disfunción de la superficie ocular normal, como ya vimos, va a haber una reducción de la estabilidad lagrimal, una hiperosmolaridad, va a haber un aumento de mediadores inflamatorios por inflamación crónica de los párpados y una alteración de las células epiteliales. Se han hecho estudios en la cual los pacientes que tenían ojo seco evaporativo por pérdida de la capa lipídica, la evaporación era hasta 6 veces mayor que en pacientes sanos. Ahora, la película lagrimal, para recordar, tiene diferentes componentes, ¿no? Que para mantener la homeostasis, la mayor cantidad de la película lagrimal, como sabemos, es agua, en aproximadamente 98%, luego sales y glucoproteínas y otras sustancias, pero ¿por qué las lágrimas artificiales en sí no pueden sustituir lo que es la lágrima natural? Es porque existen unos componentes activos que se van a degradar rápidamente y como la película lagrimal se forma cada parpadeo, a veces no son detectadas bioquímicamente y no se pueden reproducir. Es por eso la importancia de no solo tratar con lágrimas, como vamos a ver más adelante, sino tratar la causa, para que el paciente produzca su propia lágrima de manera continua, con cada parpadeo, ya que esto, como les dije, se renueva con cada parpadeo. Acá vamos a ver una clasificación de lo que es de acuerdo a la meiopresión.
Vemos en el video que hay una meiopresión y vemos que tiene un estadio aproximadamente 2, ¿no? Una secreción espesa, vermicular, con tapones en los orificios. El estadio 1 es una secreción profusa, más homogénea, ¿no? De tipo lipopurulento. Y en la 3 ya va a ser una secreción que sale como pasta dental, más dura, ¿no? Ya ahí las glándulas están más secas. Ya. Acá vemos que la blefaritis posterior también se divide en dos, en la obstructiva y la otra que se divide es en la hipersecretora. En el caso de la blefaritis posterior obstructiva, vamos a ver que hay depósitos de grasa en la superficie palpebral, van a haber quistes por taponamiento de estas glándulas, secreciones ya más espesas, más densas, como vemos en estas imágenes, ¿no? Y sobre elevación de los puntos de las lágrimas de meiomio. Un dato curioso para saber es que el ser humano parpadea aproximadamente 8 veces por minuto. Esta capa lipídica que vimos mide un aproximado de 0.08 micrómetros, ¿no? Pero, ¿por qué los bebés y algunos animales parpadean menos? Porque esta capa lipídica es mucho más gruesa. Entonces, ¿para qué sirve el parpadeo continuo? Uno, para que el paciente forme la película lagrimal, y otro es para exprimir los lípidos meibomianos. A veces los pacientes que tienen blefaritis presentan también mucho parpadeo, vienen y dicen, yo parpadeo mucho, doctor, ¿no? ¿Por qué? Y es porque tratan de compensar ese déficit y tratan de parpadear más para lograr producir más esa capa lipídica que les está faltando. En el caso de la hipersecretora, podemos ver que se caracteriza por una secreción, una hipersecreción, ¿no? Una cantidad elevada de lípidos que se van a formar en la superficie del párpado, que va a ingresar a lo que es la película lagrimal y nos va a dar una película lagrimal grasa. Esta no es una forma frecuente, ¿no? Pero esta forma hipersecretora nos va a causar una alteración de la película lagrimal siendo esta muy aceitosa, muy espumosa. Y se van a acumular en los ángulos externos e internos, ¿no? Cuando ya hay una afectación de esta superficie, vemos esta queratitis puntata como una complicación. Vemos acá cómo se acumulan las secreciones en un paciente que tiene una blefaritis. ¿Por qué se da esta espuma? Porque hay un proceso de saponificación que va a alterar esos componentes grasos y porque van a estar alterados en su composición. Y vamos a tener estas secreciones a nivel de canto interno y canto externo. Acá ya vemos una afección ya de una blefaritis crónica sin tratamiento, cómo llega a afectar la córnea, teniendo ya infiltrados, úlceras inflamatorias, leucomas, panus y acá, como vemos, ya hay un leucoma más marcado. Y para comparar este cuadro, lo que es blefaritis anterior y posterior, mencionar que la blefaritis anterior va a afectar más el párpado, causando más pérdida de pestañas, distorsión del borde, causando triquiasis, orzuelos y también una alteración de la película lagrimal, pero en menor proporción que la blefaritis posterior, que sí causa mayor afección de esta, causando erosiones puntatas, vascularización e infiltrados a nivel corneal. Ahora, ¿qué condiciones están asociadas? Son muchas de ellas, como la insuficiencia lagrimal, la rosácea, las dermatitis seborreicas, personas que tienen predisposición a una hiperqueratinización de la piel y los pacientes ancianos. Y las complicaciones que tenemos, la más graves de estas ya son las queratitis, que pueden causarse ya por una inflamación crónica de los párpados.
Ahora, el diagnóstico, como les dije, es básicamente clínico, pero hay otros métodos que nos pueden dar mayor especificaciones del cuadro, del cuadro clínico para definir la severidad, y uno de ellos es la meibografía. La meibografía, ¿qué es? Es un estudio de la morfología de las glándulas de meibomio que al ser fotografiadas tras retroiluminación, como vemos en estas imágenes, vamos a evaluar su trayectoria, su grosor, e indirectamente podremos saber su función. Aparte, analiza el tejido adyacente a la glándula de meibomio. Estas fotografías nos muestran una meibografía normal y una meibografía anormal. Las meibografías pueden ser con luz infrarroja, con láser confocal o por tomografía de coherencia óptica. Estas imágenes son de una meibografía con luz infrarroja. Acá vamos a ver que hay una clasificación meibográfica de acuerdo a la lesión de las glándulas de meibomio. Vemos acá que en esta clasificación se va a dar 4 grados, del 0 al 3. 0 es cuando no hay pérdida de la estructura de la glándula de meibomio, es continua, recta, regular. 1 es cuando hay una pérdida de menos del tercio. 2 es cuando hay una alteración de 1/3 hasta 2/3. Y 3 es cuando hay una alteración de más de 2/3. También hay otras clasificaciones que van a mostrar hasta 5 grados, como vemos en estas imágenes meibográficas con luz infrarroja. Acá vamos a ver las glándulas de meibomio y la clasificación. Desde el 0 al grado 4, en 5 estadios. El grado 0, como vemos en estas imágenes, no hay afectación de la glándula de meibomio. 1, vamos a ver que hay una pérdida de las glándulas de meibomio en menos de un 25%. 2, hay una pérdida de las glándulas de meibomio de un 25 a un 50%. 3, hay una pérdida ya de más de un 50% hasta un 75%. Y 4, ya hay una afectación de glándulas de meibomio de más del 75%. Como vemos acá no hay nada. Igual en el párpado superior, no hay nada. Ahora, vamos a hablar de otro método diagnóstico que es la meibometría. La meibometría es una técnica que consiste en el análisis de los lípidos meibomianos del margen papebral que van a estar alterados y van a estar disminuidos en la disfunción de las glándulas de meibomio. Vamos a ver que, en qué se basa esta técnica de meibometría. Se va a tomar los lípidos de la margen inferior, como vemos acá vemos los lípidos que se producen, y con un bucle de plástico que se va a utilizar, se va a tomar la muestra. Este principio se basa en esto. Vemos acá que cuando nosotros echamos una gota de aceite a un papel, el papel se pone más transparente. Cuanto más transparente se ponga, más aceite va a tener. Este es el principio de la meibometría. Entonces toma acá la muestra con este bucle de plástico, con la zona más rugosa en la parte externa. Si lo podemos adaptar al tonómetro aplanático que tenemos, a la base, y con una presión de 0, hacemos que toque el párpado. Jalamos el párpado de forma suave, sin hacer compresión en el tarso, y de ahí podemos sacar la muestra. Luego, como vemos acá, está haciendo secar esta muestra por aproximadamente 3 minutos para que los componentes acuosos se evaporen y el examen diagnóstico sea adecuado. Como vemos acá, hay una alteración. En esta foto vemos que en una paciente normal la transparencia de este filtro es mayor a un paciente que tiene difusión de glándulas de meibomio. Entonces, este es un tipo de diagnóstico. El otro diagnóstico que también podemos hacer es con la interferometría, ya que es una técnica no invasiva, en la cual
en la cual se va a hacer un cálculo de la película lipídica precorneal en base a sus colores de interferencia. Ahora, el patrón de colores que vamos a hallar se va a relacionar con el espesor lipídico. Hay diferentes máquinas que hacen estas pruebas. Otro tipo de examen que encontré es la evaporimetría, que consiste en el estudio de la cantidad de la evaporación lagrimal. Se utiliza un evaporímetro que va a medir la evaporación de la película lagrimal en condiciones de temperatura y humedad ambiental. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr con el tratamiento? Ahora vamos a hablar de tratamiento. ¿Qué es lo que queremos lograr? Uno es reducir la flora bacteriana. Otro es tratar la inflamación, porque esto va a causar los daños en la superficie corneal. La limpieza periódica, que es el principal tratamiento, y fue una pregunta que vino al inicio, ¿cuál es el principal tratamiento? Es la limpieza periódica. Todos los tratamientos tienen que ir de la mano con esto. Lo que dice acá es evitar la administración de lágrimas artificiales. Se refiere a que no solamente vamos a dar lágrimas artificiales, sino tenemos que tratar la causa, como ya les expliqué, por la formación continua, y que es mucho mejor la lágrima que uno produce a una lágrima artificial. Y también tratar los problemas hormonales, psíquicos, que también van a afectar a la producción de sustancias grasas. Como ya mencionó Rosario, tienen mucha implicancia, ¿no? Las hormonas. Acá, según este artículo de Duncan, nos menciona un esquema de tratamiento para la blefaritis. Primero, lo que se tiene que hacer es detectar qué tipo de exterior, si es marginal. En los casos de blefaritis anterior y posterior, tenemos que siempre usar las compresas tibias y hacer el lavado de pestañas. También se puede utilizar los antibióticos tópicos y los antibióticos sistémicos, que con más paciencia más adelante les voy a explicar. Ahora, estos compresas tibias que mencionan acá deben ser unas compresas que deben estar a 46, se deben poner 5 minutos. Estas compresas lo que nos recomiendan es cambiarlas cada 2 minutos para mantener esta temperatura adecuada. Y luego de esto poder hacer ya el masaje. Después del lavado, de los masajes, nos menciona este artículo que aumentó el 80% de la capa lipídica en estos pacientes, ¿no? Ahora, el tratamiento de Demodex también nos menciona que puede ser con shampoos que tengan aceite de árbol de té, que también lo vamos a hablar en la exposición, que está teniendo resultados muy buenos y se está utilizando cada vez más. En estas fotografías vemos al doctor Minami, del servicio de córnea, que nos explica cómo hacer el lavado, ¿no? Se ponen las compresas, se hace el masaje de forma longitudinal, como vemos acá, en el borde, y luego se hace el lavado de pestañas. Es muy importante hacer esta presión. Como vemos, podemos utilizar pinzas especiales y drenar el párpado inferior, como vemos ahí cómo sale el contenido de las glándulas de meibomio, y también del párpado superior, como vemos acá. Hay un estudio de McCulley que nos dice que en pacientes, sujetos normales que tenían un promedio de ruptura de la película lagrimal de 27 segundos, y pacientes con blefaritis que esta ruptura de la película lagrimal se reducía a 7 segundos. Pero luego de hacer esta meiopresión con pinzas, hizo la evaluación posterior a eso y vio que había ascendido esta ruptura de la película lagrimal a unos 29 segundos. Imagínense qué diferencia. En cuanto a los antibióticos, vamos a tener una amplia gama de antibióticos. Tenemos a toda esta lista, en este caso el ácido fusídico, que es un antibiótico bacteriostático, que va a actuar contra bacterias gram positivas. En general, todas estas tienen que actuar contra bacterias gram positivas, ya que
los estafilococos son la causa más frecuente. Entonces, el ácido fucsídico, tener muy en cuenta que no se debe dar con ciprofloxacino. A veces vienen también con conjuntivitis y podemos dar esto en un ungüento y darle su ciprofloxacino en gotas, y los dos se van a antagonizar y al final no van a hacer efecto. No usarlos jamás nunca juntos. Ahora, en el caso de la eritromicina y la citromicina son macrólidos. Estos macrólidos también van a actuar contra los gram positivos y van a ser bactericidas o bacteriostáticos de acuerdo al germen que ataquen. También tenemos la bacitracina y el cloranfenicol, que también ataca a los gram positivos y a los gram negativos. En el caso de los antibióticos, vamos a tener lo que son los macrólidos, y vamos a tener los macrólidos como la citromicina y las tetraciclinas, como están las tetraciclinas y la doxiciclina, que se pueden dar en dosis de 250 miligramos 4 veces al día, o la doxiciclina de 50 a 100 miligramos en dosis de 2 veces al día por una semana y una vez al día por 6 a 24 semanas. Y la citromicina una vez al día por 3 ciclos. Ahora, tener en cuenta que también en otros países usan la aminocilina, que acá no la tenemos, que se compara mucho con la doxiciclina. En el caso de la doxiciclina, es un antibiótico que tiene un plus, que va a ser un antiinflamatorio por su efecto antimetaloproteinasas, que va a inhibir lo que es la quimiotaxis de neutrófilos polinucleados, a lo que es toda la cascada inflamatoria en la blefaritis, y va a ayudar mucho, ¿no? En cuanto a la acitromicina, como les dije, se puede repetir en 3 ciclos, y un estudio demostró que una sola dosis de acitromicina vía oral de 1 gramo, lo que hacía era mantenía sus concentraciones a nivel conjuntival por 14 días, o sea, tiene un largo periodo, una vida media. Este artículo va a comparar el efecto terapéutico de lo que es la doxiciclina sistémica con el uso de acitromicina tópica en pacientes que tenían blefaritis posterior moderada. Los dividió en 2 grupos y les dio el tratamiento, ¿no? Pero ese tratamiento estaba de la mano con lo que es masajes 3 veces al día y con lavado de párpados. ¿Qué es lo que concluyó este artículo? Es que no hubo diferencia significativa en cuanto entre la tasa de curación de los síntomas de los síntomas y la curación en sí de la sensación de cuerpo extraño que tenía el paciente. Pero la citromicina mostró ser más efectiva en la reducción del enrojecimiento del ojo, y la doxiciclina mostró que tenía mayor efecto a nivel de desinflamar las glándulas de meibomio, bloqueando el proceso de cicatrización y reduciendo la tinción corneal. Ahora, en sí, la doxiciclina en este estudio disminuyó más los signos objetivos en comparación con la acitromicina. Pero en cuestión de los signos que manifestaba el paciente era igual. En este estudio aleatorio, doble ciego, comparativo de 3 tipos de tratamientos, que es la acitromicina al 1%, acitromicina con dexametasona y dexametasona sola, vio que tenían un buen resultado los 3 tratamientos. Fue un estudio muy grande, que fue un ensayo clínico de casi 1000 pacientes, en la cual se les dio el fármaco de la acitromicina al inicio 2 veces al día y continuaron por 14 días, una vez al día. Luego también este era el tratamiento con las gotas, ¿no? A diferencia, la dexametasona lo que hacía era aumentar la presión intraocular. Vieron que en 5 milímetros de mercurio también había aumentado la presión intraocular en los pacientes. Entonces, tener cuidado con eso. Y los resultados fueron que tuvieron resolución clínica completa de los signos y síntomas con el uso de acitromicina al 1%. Y también vieron que había buenos resultados con
con la citromicina y la dexametasona. En caso de uso de corticoides tenemos una amplia gama, que son la fluorometolona, el oteprenol y la dexametasona. Un estudio, de Hadrix, nos dice que las combinaciones, en realidad debemos utilizarlos no solo, sino en combinaciones con antibióticos que son más efectivas. Y se comparó también el uso de tobramicina tobramicina con lotepronol y tobramicina con dexametasona, y se vio que tenían los mismos resultados, pero la dexametasona, igual que en el otro estudio, aumentaba la presión intraocular. Y también tenemos los inhibidores de la calcineurina. Estos son muy buenos desinflamantes, tienen una capacidad increíble de reducir la inflamación sin los efectos adversos que nos dan los corticoides. La ciclosporina fue usada en un ensayo clínico que también revisé, en la cual se revisó ciclosporina versus un placebo, y hubo una gran diferencia significativa en cuanto al eritema, en cuanto a inclusiones meibomianas, a telangiectasias, luego, pero de 3 meses de tratamiento. El resultado con los inhibidores de la calcineurina no son inmediatos, son a largo plazo. Ahora, en caso de los antiparasitarios, en el transcurso de la historia se han utilizado muchos tratamientos antiparasitarios. Uno de ellos es el óxido amarillo de mercurio, el alcohol al 75%, yodos y muchos otros más. Pero lo que acá nos recomiendan es la permetrina, que se puede utilizar en una presentación tópica al 5%, una vez a la semana, junto con el metronidazol al 2%. Que se puede dar una vez al día por 24 horas. Ahora, lo que es el tratamiento sistémico, tenemos la ivermectina, que es un antiparasitario, que se puede dar en dosis viene en gotas, 1 gota por kilo, y se puede separar la dosis por lo menos 1 o 2 semanas, refiere, por el ciclo biológico de este parásito. Ahora, como les dije, también se usaba el óxido amarillo de mercurio mezclado con vaselina por las noches por 2 semanas, ¿no? Y luego en días alternos por 4 semanas siguientes. Pero lo malo es que a veces pueden ser tóxicos e irritar lo que es la superficie ocular. También se utilizaba el ácido bórico, pero también son sustancias que no eran de uso oftalmológico, que eran muy irritantes, ¿no? En esta diapositiva vemos que en este estudio de Hirsch compara la elección del tratamiento que elegían los pacientes que tenían blefaritis. Los tratamientos más elegidos que estos pacientes preferían era el tratamiento tópico con aceite de árbol de té y el tratamiento bioral con ivermectina, porque era mucho más fácil de usar. Acá, en este estudio de Mongi, nos dice que el uso de shampoo de bebé mezclado con aceite de árbol de té nos daba resultados beneficiosos luego de 6 semanas de tratamiento, mezclándolos con el lavado, la higiene de pestañas, ¿no? Porque el árbol de té sí tiene buenos resultados a unas concentraciones de 5 al 50%. Otros tratamientos que podemos ver es acá, este aparato que se llama el dispositivo LipiFlow, que tiene un dispositivo térmico, y esta es una almohadilla que se va a inflar después de aplicar calor, se infla para comprimir las glándulas de meibomio. En este estudio de Jimbo, evalúa la patogénesis, el rol del Demodex, ¿no? De las larvas del Demodex en la blefaritis, y también nos habla bastante del uso del aceite del árbol de té. Lo que vemos acá es que estos pacientes recibieron tratamiento
con aceite de árbol de té y vemos que después de 6 semanas, cómo hay una mejoría clínica muy significativa. Vemos que ya no hay estos panus, estos neovascularización corneal que se estaba dando, el ojo no está rojo y las secreciones disminuyen muy, muy significativamente. Ahora, el aceite de árbol de té tiene en su contenido lo que son los terpenoides. Los terpenoides sirven como sustancias antiparasitarias. En Australia antes lo usaban para tratar diferentes enfermedades dermatológicas de varias partes de la piel. Tiene más de 100 componentes en sí este aceite de árbol de té y se ha visto que tiene muy buenos resultados. Se dice un artículo que nos menciona, el de Chengs, es que el usar el árbol de té causaba la muerte de los parásitos y de todas sus especies infectantes, ¿no? Como el huevo, las protoninfas, deutoninfas y los adultos. Mataba a todos en una concentración de un 50%. Vemos que acá hubo sí mucha mejoría, ¿no? Ahora, también, ya que se está haciendo muchos estudios con respecto al árbol de té, vemos que en este metaanálisis se revisaron en la base de Cochrane, mostró que el aceite de árbol de té, vemos todas estas revistas que se analizaron, se comparó el estudio de aceite de árbol de té con lo que es la exfoliación junto con el aceite de árbol de té, el uso de árbol de té con shampoos y el uso de árbol de té con masajes, en diferentes tipos de tratamientos y en diferentes concentraciones. Y sí, era un buen producto, ya que tenía buenos resultados, era económico, conveniente, amigable, y no necesitaba mucha vigilancia para el uso por el personal médico. Ahora, las conclusiones fueron que no había mucha certeza con el uso adecuado de la concentración, si era 50 o al 5%, ¿no? Pero otros artículos dicen que el 50% causa la muerte de los parásitos. Acá vamos a ver un video que usan el aceite de árbol de té y la microexfoliación con este aparatito, el Blefex. Vemos que el paciente está limpiando, microexfoliando lo que son las escamas a nivel palpebral del párpado superior y del párpado inferior. Puede ser molesto al inicio, pero luego del tratamiento el paciente siente mejoría clínica, mucha mejoría clínica, porque este tratamiento se acompaña de la microexfoliación y también del masaje de pestañas. De masaje de párpado, que digo. Después de esto se hace una compresión de los párpados. Ahora, este artículo también nos habla del aceite de árbol de té, que tiene terpenoides, y de toallitas impregnadas con árbol de té, que son terpenoides, y nos va a indicar que el uso de estas toallitas para el manejo de los pacientes es algo sencillo y fácil y no es tóxico, ya que la mayoría de pacientes mostró facilidad en su uso sin importar su nivel académico, su edad. Bueno, en este video, como ya preguntábamos al inicio, si es que el IPL era tratamiento de la blefaritis. Y bueno, sí es tratamiento y vamos a verlo en este video. Bueno, el IPL es otro dispositivo que ahorita está en boga. Es la luz pulsada intensa, es la emisión de luz policromática incoherente de alta intensidad que va a dar pulsos que va a causar un efecto térmico. El efecto térmico va a calentar lo que es el meibum y va a causar el drenaje de estos.
se pone siempre unos protectores oculares para evitar que se dañe el ojo, y las aplicaciones se dan alrededor de lo que es el protector ocular. Vemos que este calor va a ayudar al drenaje, ¿no? Pero no solamente tiene ese efecto de ayudar al drenaje del meibum, sino tiene diferentes funciones. Se le ha atribuido lo que es efectos sobre la remodelación del colágeno, lo que probablemente mejore la elastosis en estos pacientes, y también otras funciones como es la reducción de los parásitos y de las bacterias. También causa trombosis de vasos anormales, la liquefacción del meibum, que ya habíamos dicho, la reducción del turnover epitelial para evitar la queratinización y por lo tanto evitamos el riesgo de obstrucción glandular. Tiene también otros efectos inmunomoduladores, como es supresión de las metaloproteinasas, y cuando hacen este tratamiento de la IPL, lo asocian con lo que es más compresión de las glándulas de meibomio. Incluso se hacen tratamientos separados cada 3 semanas y el paciente refiere mucha mejoría. Ya. Entonces acá he puesto unos artículos del IPL, ya sabemos qué es el IPL, cómo funciona, y este estudio nos muestra que el IPL, nos dice que el IPL es una técnica actual, segura, pero no se han hecho, como recién es actual, no se ha hecho estudios a largo plazo para saber si puede tener complicaciones posteriores. Se hicieron tratamientos a los pacientes de 2 a 4 sesiones y estos mejoraban lo que son los síntomas subjetivos y los parámetros clínicos de todos los pacientes. En el caso de este artículo, nos muestra que el IPL modifica los mecanismos de la disfunción de la glándula de meibomio, modifica el drenaje del meibum y por lo tanto el pronóstico de este paciente. Nos dice que también es una herramienta muy beneficiosa y también ayuda a lo que es la calidad de vida, ya que el paciente al ver bien, al tener una mejor película lagrimal, va a poder hacer mejor sus actividades. Otro tratamiento que traigo es el sondaje intraductal de las glándulas de meibomio para el tratamiento de la blefaritis. Como vemos acá, se usa una cánula de masking y el tratamiento, según este estudio, nos revela que es 100% efectivo. Después de este tratamiento, se hizo la medida de lo que es el break-up time y vimos que mejoró de lo que duraba 3 segundos, ahora duraba 8 segundos en una media, ¿no? Y también se evaluó lo que es la mejora subjetiva de la agudeza visual casi en un 80%, en un 50%, y lo que es las molestias subjetivas al parpadeo disminuyeron a casi también un 50%, y en caso de la fotofobia también disminuyó en un 50%. Como les dije, el 100% de los pacientes mostró mejoría clínica significativa en todas las variables que se estudiaron a la semana y luego en el seguimiento hasta los 6 meses, ¿no? Y no presentaron ninguna complicación. Por lo tanto, es un tratamiento inocuo y muy efectivo. Ahora, para concluir, traigo este artículo que habla de la blefaritis y lo que es el síndrome metabólico. Este artículo de cohorte retrospectivo se realiza utilizando datos recopilados en la cual relacionaron lo que es la blefaritis crónica con lo que es enfermedades coronarias, dislipidemias y lo que es el síndrome metabólico. En realidad es un estudio muy significativo porque tuvo una cantidad de pacientes de aproximadamente 50.000. 50.000 pacientes evaluados, de los cuales vieron que había relación con enfermedad coronaria y hiperlipidemia, pero no hubo relación con la diabetes, ni la hipertensión, lo que nos hace concluir que la blefaritis no solo